Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la tercera semana de Adviento. Viernes de la tercera semana de Adviento. Y la primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 5 al 8. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los habían dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 71 y el responsorio es: Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. Comunica, Señor, al Rey tu juicio, y tu justicia al que es hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres, y regirá a tu pueblo justamente. Al débil librará del poderoso, y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre, y salvará la vida al desdichado. Bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace grandes cosas. Que su nombre glorioso sea bendito, y la tierra se llene de su gloria. Ven, Señor, Rey de justicia y de paz. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 1, versículos 18 al 24. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en esas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor.
Bueno, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Estamos en la tercera semana de Adviento, ya prácticamente a puertas de la temporada navideña. Y el tema de hoy, pues, de parte del profeta Jeremías, nos introduce nuevamente al tema de la venida de aquel que ha de venir en nombre de Dios. Y es un mensaje mesiánico que está íntimamente conectado con el linaje de David, lo cual esta profecía del Mesías conectado con el rey David, pues es algo que vemos claramente en Jesucristo. Particularmente en la lectura que escuchamos ayer del Evangelio sobre la genealogía de Jesús, la parte humana. Y hoy, en el Evangelio de hoy, tendremos la parte divina de cómo Jesús es engendrado por obra del Espíritu Santo. Y en esta lectura del profeta Jeremías, pues tenemos nuevamente esta conexión con David, que es uno de los personajes centrales junto con Abraham, David y Moisés, pues forman un trío de los personajes centrales del Antiguo Testamento, y a quien el Mesías estará directamente conectado. Dice, miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Así que el Mesías descenderá del linaje de la familia de David. Será un rey justo y prudente, diferente a los reyes corruptos que tanto el reinado de Israel en la parte norte como el reinado de Judá en la parte sur, el pueblo de Dios había experimentado. Así que este Mesías que se profetiza será muy diferente a todos los reyes que Israel ha tenido, aún David siendo el rey por excelencia, en relación a cual todos los reyes después de él eran medidos, también queda muy corto, porque sabemos también las bajezas a las cuales David se rebajó, particularmente cuando tomó la esposa de Urías como su esposa y mandó matar a Urías, ¿no? Así que a quien se nos promete, el Mesías, pues será por encima de todos los reyes de Israel, tanto del norte como del sur, será un rey por excelencia. Dice, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Recordemos que después de Salomón, hijo de David, el reinado de Israel se divide en dos partes. La parte norte, que se le llama el reinado de Israel, y la parte sur, que se le llama el reinado de Judá. Y Judá se pasa a ser, pues, la línea de descendencia hacia Jesús. Israel habitará confiadamente y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Por eso, miren que vienen tiempos, y nuevamente aquí el tema de la venida de esperar con deseos de finalmente tener entre el pueblo al prometido, al Mesías. Para nosotros en esa temporada de Adviento, pues también se nos recuerda, ¿no?, de esperar con ansias, pero no con ansiedad. Ansias en el sentido de deseoso de estar en medio de la realización de estas promesas, ¿no? Y cómo hemos de esperar, ya en varias de las parábolas en los evangelios, Jesús les enseña a sus discípulos que deben de esperar no con ansiedad ni con miedo, sino estando trabajando según lo que el Señor nos pide, viviendo según los principios del reino, siendo compasivos, generosos y justos dentro de la comunidad y manifestando
manifestando el reinado que Dios ya ha inaugurado en Jesucristo y que después de la ascensión de nuestro Señor, después de la resurrección, pues esperamos su regreso para que todo sea consumado en el reinado de Jesús. Ya al principio de esta temporada de Adviento hablamos de los tres sentidos del Adviento. El primero hace referencia pues a la encarnación, al nacimiento de Jesús en el tiempo y el espacio, que esto hace ya más de 2000 años. Y el segundo sentido de la venida, pues hace referencia al, al Cristo que viene constantemente a nosotros en el tiempo y el espacio, aquel Cristo que se hace presente en las personas que Dios pone en nuestras vidas, en las experiencias aún de la vida ordinaria, ¿no? Y que somos llamados pues a estar alertas, y repito, no con ansiedad, sino con un sentido de paz y armonía, viviendo los valores del reino para recibir al Cristo, al Dios que viene a nosotros en diferentes circunstancias, ¿no? Y cómo hemos de percibirlo, cómo hemos de discernir su presencia, pues en la manera que nos tratamos, particularmente aquellos más vulnerables entre nosotros, particularmente aquellos más necesitados de sanación, de amor, de cariño, de justicia, pues al recibir a ellos, pues estamos recibiendo al mismo Cristo que se manifiesta en aquellos más vulnerables, ¿no? Y que mientras nosotros vivamos de esta manera, atendiendo a los más vulnerables entre nosotros, pues estamos recibiendo al Dios, porque es la opción que Dios tomó en Cristo de inaugurar el reino, y la opción que Dios tomó en Jesucristo es de optar por los más sencillos, por los más pobres, por los que no cuentan para nada para el mundo, pero que para Dios son valiosos, son preciosos, ¿no? Y Jesús mismo, en su propio proceder, pues nos enseña dónde deben de estar nuestras prioridades, a qué y a quién le hemos de dar importancia, y dónde nuestros recursos, dónde deben de estar enfocados, ¿no? Así que Jesús mismo, en su forma de ser, en su vida, en su forma de relacionarse con otros, nos deja el ejemplo, el modelo, que la opción que Dios tomó en la encarnación es la perspectiva de aquellos más vulnerables y más necesitados. Y sin embargo, la gente del tiempo de Jesús, particularmente los líderes religiosos, no lo reconocieron porque la expectativa de ellos era de que el Mesías tendría que venir entre la clase pues monárquica, la clase real, entre los poderosos. Cuando Jesús viene y se hace presente entre nosotros, entre la gente más sencilla, entre los más pobres, entre los más vulnerables, entre aquellos que quizás, no quizás, entre aquellos que eran más despreciados, y quienes se les decía y se les repetía constantemente de que no eran dignos de tener acceso a Dios porque eran clasificados como pecadores, en aquellos que eran clasificados como excluidos totalmente porque no eran parte de el club exclusivo que la religión judía en aquel entonces había convertido, lo cual Jesús tenía un gran problema con el judaísmo de su tiempo, que prácticamente pues habían convertido a la religión en un club exclusivo, cuando lo que Dios tenía en mente es de crear una comunidad inclusiva en el cual se abriera para aquellos más necesitados. Y repito, no es ningún accidente el por qué Jesús se rodea de aquellos que la sociedad de su tiempo, los líderes religiosos de su tiempo rechazaban y simplemente pensaban de que no tenían acceso a Dios. Los ciegos, los pobres, los sordos, los inválidos, porque eran vistos como personas que estaban excluidas simplemente porque el hecho de que estaban ciegos, sordos, cojos, era porque Dios los había castigado. Y llega Jesús y manifiesta una opción totalmente diferente.
y en su actuar, en su relacionarse, en su rodearse y recibir a aquellos más necesitados, pues nos deja plasmado para nosotros el modelo y ejemplo a proseguir, no solamente como discípulos, sino también como iglesia. ¿Desde dónde hemos de enfocar nuestra misión como iglesia? Desde la perspectiva de aquellos más necesitados. Y a últimas, hermanos, seremos juzgados por esto, ¿no? De cómo tratamos a los más vulnerables, a los más necesitados, aquellos que no cuentan nada para el mundo, pero que para Dios son valiosos. Y continúa la lectura diciendo: por eso miren que vienen tiempos, oráculo del Señor, en los que no se dirá, bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, ¿no? El éxodo, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, es el evento central, no solamente del culto judío, sino también es la historia central en torno al cual gira la alianza del pueblo de Israel con su Dios, en torno al cual gira la ley, porque es por medio de Moisés que fue guiando al pueblo de Israel de su salida de Egipto, y es por medio de Moisés que la ley se le da a Israel. Así que el éxodo es la historia central de la relación con Dios, ¿no? Por eso constantemente se escucha en el Antiguo Testamento de que se le repite al pueblo de que nunca olviden lo que Dios ha hecho y continúa haciendo, ¿no? Y cuando hacen referencia al nunca olviden el evento del Éxodo, ¿no? Pero aquí, en esta lectura, Jeremías nos dice algo un poco diferente. Dice: bendito sea el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, sino que se dirá, en vez de decir bendito sea el Señor que sacó a Israel de Egipto, se dirá: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia al pueblo de Israel que está dispersado tanto por Asiria y por Babilonia a causa del exilio. Recordamos que Asiria conquistó el reinado del norte y se llevó al exilio a la crema innata, y después Babilonia también conquistó el reinado del sur y también se llevó a la crema innata al exilio. Y a esto hace referencia de que esta profecía de Jeremías, de que este regreso del pueblo de Dios que se encuentra en el exilio en Babilonia y en Asiria, pues será como un nuevo éxodo, ¿no? Un nuevo regreso a la tierra que Dios le había entregado a Israel. Y pues aquí tenemos entonces una idea nueva de que este regreso del exilio, de esta deportación, pues será un nuevo éxodo que se celebrará en la forma de la gran Pascua que celebra el éxodo de Egipto. Pues un tema muy interesante, recordando que la Pascua judía que celebra el éxodo de Egipto es el tema central en torno a todo el judaísmo. Dice: los había dispersado y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Ayer escuchamos la genealogía de Jesús, y por parte de esa genealogía, pues vimos la parte humana de Jesús, de cómo estaba íntimamente conectado tanto con David y Abraham. Ahora, en la lectura de hoy, vamos a ver la parte divina de Jesús. Por eso, cuando decimos el nombre Jesucristo, tan solo con ese nombre estamos afirmando la doctrina de que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Dos esencias en una misma persona, ¿no? Y aquí en este evangelio de hoy, pues tenemos ahora la parte de la divinidad, de cómo Jesús se encarna, cómo Jesús se hace uno con nosotros por obra de Dios en el Espíritu Santo. Dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera.
pongan atención de que no dice Cristo nació de esta manera, sino que vino. La palabra venir hace referencia al libro de Génesis, porque bien puede haber dicho Mateo, y Jesús nació de esta manera. No dice nació, sino que vino, de que al decir que vino, nos da a entender que la encarnación de Dios, en cómo Dios se hace uno con nosotros, es algo referente al Génesis, en cómo Dios por primera vez, después de haber mandado cantidad de profetas al pueblo de Israel, ahora Dios mismo viene a su pueblo, viene a nosotros en la persona de Jesús, y esto es algo nuevo, esto es algo radical, ¿no? Así que Jesús no simplemente nace, o sea, Dios no simplemente nace, Dios viene a nosotros en una forma radical y nueva. Dice, estando María, su madre, desposada con José, aquí hagamos un paréntesis para explicar un poco el proceso del matrimonio en el tiempo de Jesús. El matrimonio consistía en 3 partes. La primera parte era cuando se hacía el arreglo entre familias de que cuando lleguen a la edad esta jovencita y este jovencito, pues se casarán, ¿no? Y los matrimonios en aquel entonces no era cuestión de amor, no eran cuestión de sentimientos, eran cuestión más de arreglos entre familias, y muchas veces también eran arreglos económicos, eran arreglos también sociales. Así que el primer paso del proceso matrimonial era el arreglo que las familias hacían con sus hijos e hijas, ¿no? Y este era el primer paso. El segundo paso es cuando ya se dice públicamente, se expresa públicamente y comunitariamente de que esta jovencita y este joven ya están comprometidos, ¿no? Y el estar desposados prácticamente ya los unen legalmente. Lo único que falta es la tercera etapa, cuando se lleva a cabo la ceremonia del matrimonio y la esposa pase de la casa del padre a la casa del esposo. Así que María y José se encontraban en la segunda etapa, donde ya estaban públicamente comprometidos. Y el hecho de que María quede embarazada en esta segunda etapa, pues es algo complicado y muy serio, porque según la ley judía, el hecho de que ella quede embarazada, pues implicaba de que quizás había tenido relaciones con otro hombre, y ya en esta segunda etapa del matrimonio, pues esto ya prácticamente era tomado como adulterio, y lo cual la ley condena el adulterio con muerte a pedradas. Vaya privilegio, vaya favor que Dios le hace de poner a María en esta situación de muerte al proponerle, al hacerle esta propuesta, ¿no? de ser la madre de nuestro Señor. Así que ahora, considerando la situación de María, ¿no? De ese sí que María le da a Dios y del peligro en la cual Dios la pone. Ahora veamos la situación de José en una comunidad patriarcal en la cual pues el hombre tiene más importancia que la mujer, ¿no? Y de tener la experiencia de que la prometida de José, María, pues está embarazada, ¿no? Y lo primero que va a entrar en la mente de cualquier persona no es de que está embarazada por el Espíritu Santo, no, es de que tuvo relaciones con otro hombre. Ahora imagínense la vergüenza de José, la ofensa para José en una comunidad patriarcal, ¿no? Así que José, nos dice el Evangelio, es un hombre justo, un hombre que, a pesar de que quiere a María, no quiere poner a María en problemas, ¿no? Y
cuando se entera de que está embarazada, pues toma la decisión de deshacer ese compromiso en secreto para no poner a María en peligro de muerte si esto sale públicamente, ¿no? Así que el Evangelio nos dice que José es un hombre justo, y porque es justo, pues a pesar de esa humillación de enterarse de que María está embarazada, pues no quiere echarle en cara esa ofensa y no quiere hacerle daño, ¿no? Y aquí en esto no simplemente vemos la nobleza de José, sino también de que es muy probable de que José quería mucho a María, pero no puede aceptar la situación de que ella está embarazada, ¿no? Y de que ella lo haya podido engañar con otro hombre, ¿no? Y esta es lo que está pasando por la mentalidad de José cuando Dios interviene en esta situación difícil, tanto para María, porque peligra su vida, y para José, la cuestión de humillación y lo que dirá la gente, te pusieron los cuernos, ¿no? Así que nos dice el Evangelio José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, o sea, no queriendo ponerla en peligro para que fuera apedreada a muerte, pensó dejarla en secreto. Y es aquí cuando Dios interviene y dice, mientras pensaba en esas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que aquí, en esta intervención de Dios por medio del mensaje del ángel en un sueño en José, a José se le dice de que el hijo que María va a tener es por obra de Dios, y también el nombre que se le va a dar es por acción de Dios, por decisión de Dios. Y esto es muy significante. Dios, por obra de Dios, por inspiración de Dios, Jesús se hace uno con nosotros. Y por decisión de Dios también se le da el nombre que lleva de Jesús, que significa Jesús, Yahvé salva, o sea, Dios salva, ¿no? Es un nombre muy significante porque también describe la misión de Jesús. Así que José, inspirado por este sueño que tiene, pues no duda en tomar a María como su esposa. Y aquí también vemos otra parte del tipo de hombre que es José. No simplemente el Evangelio lo llama justo, ¿no? Que no quiere poner a María en peligro de muerte, sino también el hecho de que acepte lo que Dios le ha revelado por ese sueño es un acto también valeroso de José, de que pueda hacer a un lado la ofensa, humillación de pensar de que María quizás lo ha engañado con otro hombre, ¿no? Porque él antes de este sueño pues era lo que pensaba. Pero después de este sueño hace a un lado toda este drama patriarcal, ¿no? De que ha sido ofendido, de que ha sido humillado, y lo hace todo a un lado y se confía a lo que Dios le ha revelado, recibe a María como su esposa y acepta también de su parte el llamado de ser el guardián de esta criatura. Impresionante. Yo creo que muy poco a veces hablamos acerca de la persona de José. Casi siempre toda la atención la ponemos en María, ¿no? Y tristemente yo creo que José, pues simplemente lo hemos olvidado, pero también hay mucho que se puede decir de la calidad de hombre. No simplemente lo que dice el Evangelio de que es un hombre justo, pero también un hombre de fe, un hombre que toma el riesgo de que no importa de que lo que la gente pueda decir, dice, no, yo me confío en aquel que me ha dicho, no temas,
no temas, ¿no? Muy bien, continúa el Evangelio diciendo: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Pues aquí nuevamente tenemos la parte divina de Jesucristo. Repito, el decir Jesucristo, estamos prácticamente proclamando una de las doctrinas fundamental de la identidad de Jesús, de que es verdadero Dios, la parte de Jesús, y verdadero hombre, la parte de Jesús, y verdadero Dios, la parte de Cristo, ¿no? Así que Jesucristo, es decir, Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, el Cristo, quien Dios nos prometió para traernos la salvación. Muy bien, hermanos, pues ya estamos a puertas de la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente la Iglesia nos continúa invitando para entrar en este misterio de la encarnación, para hacer un reconocimiento en dónde nos encontramos hoy en día y de nombrar aquello que nos separa, aquello que nos esclaviza, aquello que nos roba de la dignidad que Dios en Jesucristo nos da, ¿no? Para que al celebrar este nacimiento, pues nos revistamos con esa nueva dignidad que Jesús nos da en sí mismo, para que el celebrar el nacimiento hace más de 2000 años, pues en nosotros renueve también el sentido de vivir y recibir al Cristo que viene en cada momento, y al mismo tiempo que esperamos la venida final, la segunda venida, cuando todo poder, toda autoridad será dada a Jesucristo y tomará posesión del reino que Dios preparó para él. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.